Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen semanal de bolsa donde vamos a ver cómo han cerrado los principales índices. Analizaremos también 13 acciones, entre ellas Tesla, PayPal, Netflix, Facebook, y terminaremos con eurodólar, libra dólar y petróleo. No perdamos el tiempo, ¡vamos al lío! Vamos a empezar por el apartado de índices y vamos a empezar por el Nasdaq 100. Un Nasdaq 100 donde ya comentaba que había activado objetivo por divergencia alcista hacia niveles de 13.534 puntos. Este sería un objetivo de corto plazo que se anularía en caso de perder esta zona de mínimos en el entorno de los 11.500. Tiene la primera zona de corto plazo en el entorno de los 12.449 y en la media de 200 sesiones. Primera zona de resistencia los 13.024. En cuanto a su situación en gráfico diario, vemos que está bajista porque está haciendo máximos y mínimos decrecientes y para que cambie la situación tendría que superar el nivel de 15.233 y girarse la media de 200 sesiones al alza. Tenemos pues al índice tecnológico rebotando a corto plazo, veremos si es capaz de cumplir el objetivo alcista. Tendría la primera zona de resistencia importante de medio plazo en la media de 200 sesiones. Nos vamos al S&P 500, que al igual que el Nasdaq tiene objetivo activado, en este caso hacia la zona de 4.319 y que está rebotando desde el 38,2% de esta última subida. Primera zona de resistencia importante en la media de 200 sesiones y los 4.635 puntos. Dow Jones, que también tendría objetivo activado de corto plazo, en este caso por canal descendente roto al alza. El objetivo sería hacia la zona de los 33.630 puntos. Primera zona de resistencia importante en la media de 200 sesiones, los 35.387, los 35.832 y después ya la zona de máximos históricos. Nos vamos al Russell 2000, que está ahora mismo luchando contra la primera zona de resistencia que marcábamos en vídeos anteriores, esta zona de los 1.885 puntos. Aquí era soporte y una vez roto empieza a funcionar de resistencia. Este último rebote de corto plazo viene desde una zona importante de soporte de largo plazo, esta zona sombreada amarilla, que además coincidiría con el 50% de corrección de esta última subida. En caso de superar los 1885, siguiente zona de resistencia sería la directriz bajista y la media de 200 sesiones. Nos vamos al DAX, un DAX que sigue en fase de rebote desde el 61,8% de la última subida, activaría un segundo impulso alcista en caso de superar los 14.918 puntos. Sin embargo, ahora precaución porque ya estamos acercándonos a la media de 200 sesiones que está en fase descendente y atención también porque si nos vamos a un gráfico horario podemos ver cómo el precio de momento se detuvo en este primer nivel de resistencia de los 14.589, a la primera no pudo, a la segunda tampoco y ahora en caso de perder los 14.331 activaría figura de doble techo cuyo objetivo sería la zona de 14.075 puntos. Otra estructura a tener en cuenta saldría de unir mínimos. Si trazamos una paralela, aquí tendríamos un canal ascendente. Por tanto, dos posibles estructuras a vigilar. Veremos si es capaz de respetar el nivel de 14.331 o si por el contrario activa la figura de doble techo. Ahora bien, la media de 200 sesiones está en fase ascendente en gráfico horario y pudiera funcionar como aliado de los alcistas, funcionando de soporte. Visto el DAX, nos vamos al Eurostoxx, que está en fase de rebote y aquí también podríamos trazar una especie de canal ascendente. Primera zona de soporte los 3.753, fíjate que aquí era resistencia y una vez se supera empieza a funcionar de soporte. Primera zona de resistencia la parte alta del canal y la media de 200 sesiones. Nos vamos al IBEX, donde la semana pasada te decía que había activado objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 9.710 puntos. Objetivo que todavía sigue activado, pero también te decía que tenía resistencias importantes por el camino. La primera, esta directriz que viene uniendo máximos. Pues fíjate que esta semana, justo desde ahí, está retrocediendo el precio. Ahora tiene zona de posible soporte en la media de 200 y en los 8.135 puntos. Estos últimos mínimos donde aquí te había dibujado una figura de triple suelo. Nos vamos al FTSE, que sigue en fase de rebote, pero que sigue sin poder con esta zona sombreada. Sigue sin poder con esta zona de los 7.679. En caso de superar esta zona, ya la siguiente zona a batir serían los 7.905 puntos. En cuanto a soportes tendríamos los 7.159 y los 6.809 puntos. Nos vamos al CAC,
que se encuentra luchando contra la directriz que viene uniendo máximos, esta directriz roja. En caso de superarla, ya la siguiente zona sería la media de 200 y los 6.827 puntos. Aquí también podríamos trazar una especie de canal ascendente que viene dirigiendo este último rebote. Nos vamos al MIB italiano, donde señalábamos la primera zona de resistencia en la directriz azul que venía uniendo máximos. Vamos a proyectarla justo desde aquí. Ha corregido el precio esta semana. En caso de superar esta zona, el siguiente nivel a batir serían los 25.499, ya que en caso de superar esta zona activaría objetivo por segundo impulso alcista Fibonacci. Ahora nos vamos al Nikkei, que sigue con el objetivo activado por doble techo hacia la zona de 23.400. Este objetivo solo se anula en caso de superar la zona de 30.714. Sin embargo, le está costando caer y de hecho habría superado ya primero esta zona de resistencia de corto plazo, los 27.070, y después la directriz azul que viene uniendo máximos. Ahora ya la siguiente zona de resistencia a batir estaría en el nivel de los 28.346 puntos. Ahora nos vamos al índice IBEX de volatilidad del SP500, que esta semana no ha tenido mucho movimiento y que está en una posible zona de soporte, zona conformada por la media de 200. Si desde aquí rebota, podríamos ver una corrección en los mercados, más concretamente en el SP500, y si desde aquí se viene a buscar la siguiente zona de soporte, es decir, esta directriz verde que une mínimos, si desde aquí cae, podríamos ver rebotes de corto plazo en la renta variable. Ahora nos vamos al apartado de acciones, vamos a ver primero el gráfico de Tesla, que tiene un soporte muy importante de largo plazo en el nivel de $546, en esta zona. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que está en una zona interesante, zona de la media de 200 sesiones, pero no tiene ningún objetivo alcista activado y la media de 200 está en fase descendente. Aquí podríamos trazar una especie de canal bajista dibujado en color rojo, pero bueno, estaría un pelín forzado. Yo aquí básicamente vería dos opciones de entrada. Una, comprar cerca del soporte de largo plazo, es decir, cerca de los 546, confiando en que no se llegue a perder este soporte, y la otra opción es esperar a que te forme alguna estructura. Imagínate que caiga, después supere este máximo y te active un doble suelo o una divergencia alcista. Pues ahí ya se podría considerar abrir posiciones en otro tipo de estrategia. Esas son las dos opciones que veo. Yo de momento esperaría. Nos vamos a PayPal, donde las caídas, obvia decir que son muy importantes. Hemos caído desde máximos aproximadamente un 75%, es decir, una pasada, pero el gráfico fue avisando de ello primero, tras perder la directriz, después tras activar figura de doble techo que hemos comentado en el canal, después perdió esta zona sombreada amarilla, después te dejó este hueco bajista y las caídas fueron continuando. ¿Sería ahora un buen momento para comprar? Técnicamente no puedo decir que sí. La media de 200 sigue bajando, no hemos superado ninguna resistencia importante, por lo que de momento no tenemos ninguna señal de que haya hecho PayPal algún tipo de suelo. Yo por lo menos le exigiría que superara este nivel de 123,60. Esta sería la primera zona importante a superar por el valor. Sería importante también que la media de 200 sesiones dejase de caer y se girase al alza. De momento tocaría esperar, es decir, tú imagínate que desde aquí cae, por ejemplo, hasta la zona de 50. ¿Sería extraño viendo este gráfico? Para nada, ¿verdad? Sería una continuación de la tendencia bajista. ¿Qué supondría caer hasta esta zona? Supondría perder un 44%. Y estoy hablando de los 49 o 50 dólares, por decir un nivel. Tú imagínate que cae hasta ahí, después rebota, es decir, que sigue desarrollando la tendencia bajista. Pues las pérdidas serían todavía más importantes. Nadie te dice que el gráfico ha parado de caer, así que mientras no se estabilice, mientras no vaya dando alguna señal alcista, yo aquí no estaría. Nos vamos a la siguiente, Zoetis, una acción que está rebotando en el corto plazo y que tendría la primera zona de resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos. En caso de superar la directriz azul, la siguiente zona estaría en los 180,87 dólares. Zona de soporte importante, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 140 dólares. Acción interesante, pero le exigiría que realizase algún tipo de suelo. Nos vamos a Meta Facebook, donde ya había dicho que este hueco iba a tardar bastante tiempo en cubrirse, que este hueco iba a hacer bastante daño, y en eso está el precio. Está desarrollando mínimos y máximos decrecientes. Veremos si es capaz de estabilizarse y superar la primera zona de resistencia, una zona de resistencia importante en estos máximos de 236,86 dólares. Esto es lo mínimo que hay que exigirle a Facebook, junto a que la media de 200
deje de caer y se gira al alza para funcionar como primera zona de soporte. Dada la situación de mercado y dado que de momento no ha dejado señales alcistas, yo aquí también me mantendría al margen. Nos vamos a Netflix, donde aquí arriba muchos te decían comprar para aprovechar estas caídas, te decían que estaba barata, y yo te decía que este hueco bajista podía hacer mucho daño. Vino un pequeño rebote para aliviar la sobreventa y a partir de ahí volvió la consolidación. Dibujó un rectángulo, lo activó a la baja dejando otro hueco bajista. Y aquí arriba otros muchos te decían que estaba barata, que había que comprar, etcétera, etcétera. Y yo te volví a decir lo mismo. Este otro hueco bajista también podría hacer mucho daño. Y bueno, desde aquí cayó otro 33%. Ahora está rebotando desde zona de sobreventa extrema, pero nada ha cambiado en el largo plazo, al menos técnicamente para Netflix. La media de 200 sesiones sigue bajando, no se ha superado ninguna resistencia importante, no hay ninguna señal de giro. Yo aquí estaría fuera mientras no forme alguna estructura. Siguiente. Lulu, que dio una señal negativa tras perder esta directriz azul. Quizás estás pensando que esto es un hombro, cabeza, hombro. La verdad es que no sería descabellado pensarlo, pero el segundo hombro para mí es muy breve, es muy pequeño, con lo que estaría descompensado con el primero. En todo caso, perder esta directriz no fue una señal para nada positiva. De momento la media baja y está haciendo máximos y mínimos decrecientes en el corto plazo, por lo que ahora mismo no me resultaría interesante. Lo mínimo que habría que exigirle es que la media se gire y superar esta zona de los $412,72. Nos vamos a la siguiente, Lear, ticker LEA, que en el corto plazo habría dado una pequeña señal positiva al superar el nivel de 139,28, con lo que mientras no se pierdan los 122,63 es probable que continúe el rebote quizás para testear la primera zona de resistencia importante, esta zona de $151,82, por donde pasaría la media de 200 y este último máximo. En caso de que superase el nivel de $202, activaría un segundo gran impulso alcista Fibonacci, pero para ello quedaría mucho camino que recorrer. Nos vamos a la siguiente, Bloom Energy, que está haciendo máximos y mínimos decrecientes. La primera zona a superar serían estos $27,13. Primera zona de soporte, los 11,45. Siguiente, EPAM, que está rebotando desde una zona de sobreventa extrema. Además, aquí estábamos muy alejados de la media de 200, por lo que el precio ha aprovechado para tener un rebote después de caídas tan importantes. Tiene primera zona de soporte la directriz que une mínimos y los $261,86. En cuanto a resistencias, mucho peligro en esta zona sombreada amarilla, una zona donde aquí te dejo un hueco bajista y una zona donde pasaría la media de 200, que de momento sigue en fase descendente. Nos vamos a Ryanair, que a principios de año fue a testear la antigua zona de máximos históricos, esta zona sombreada. A partir de ahí, desplome del precio. Perdió esta zona sombreada amarilla y una vez rota la zona, la siguiente vez que va a visitarla funciona de resistencia y se viene abajo. Por tanto, primer nivel a batir importante serían los $99,14. Primer soporte importante en los $74. Nos vamos a la siguiente, Home Depot, que de momento ha frenado la caída en la zona de los $277,74. Esta era una zona de antigua resistencia y desde aquí parece que el precio quiere al menos tener un rebote de corto plazo. En caso de superar los $309, es probable que tengamos rebotes adicionales quizás a la media de 200. Tiene una zona de resistencia importante en la zona sombreada amarilla, zona que antes era resistencia, aquí funcionó de soporte, aquí de nuevo de resistencia y ahora, en caso de visitarla de nuevo, sería una zona importante a batir. Nos vamos a la siguiente, Flates de giro, que es otra acción que me habéis pedido pero que no hay mucho que comentar. Está en tendencia bajista, haciendo máximos y mínimos decrecientes y la media de 200 sesiones funcionando de resistencia. Mientras no se reestructura el alza, para mí poco hay que hacer en este valor. Nos vamos al apartado de divisas, empezamos por el euro-dólar, donde esta semana ha funcionado muy bien el nivel de soporte que os comentaba la semana pasada. Esta zona de los 1,0641. Desde aquí ha venido un fuerte rebote que de momento ha muerto en la zona de resistencia comentada de los 1,0759. Por tanto, daría una señal negativa en caso de perder esta zona y daría una señal positiva y apuntaría a más subidas de corto plazo en caso de superar los 1,0759 y los 1,0784. Si nos vamos a un diario vemos que poco a poco se va acercando a la primera zona de resistencia importante, esta directriz azul que venía uniendo mínimos
y después ya la media de 200 sesiones que está girada a la baja. En cuanto al libra dólar, pues también ha funcionado el nivel de soporte de los 1.2470, a partir de ahí rebote del precio a la media, y la media está funcionando de resistencia. En caso de perder esta zona sombreada, quizás pudiéramos ver correcciones adicionales hasta la siguiente zona de los 1.2336 aproximadamente. De superar zona de máximos, la siguiente zona a batir sería la directriz roja que viene uniendo máximos y los 1.2987. En cuanto al petróleo, empezamos por el Texas, que ha superado esta importante zona de resistencia, zona sombreada amarilla, y que aquí en mínimos te dejo una divergencia alcista que avisó de este último rebote. Tiene primera zona de soporte de corto plazo en los 111,34. Mientras no pierda estos mínimos, lo más probable es que continúe la inercia alcista, quizás para buscar esta antigua zona de máximos en el entorno de los 129,41. Si nos vamos al Brent, en este caso vemos que todavía no ha superado la zona del 61,8% de toda la caída, esta importante zona de resistencia. Aquí en mínimos también te dibujo una divergencia alcista que avisó del último rebote y tendría primera zona de soporte en la media y los 112,52. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para que YouTube te avise del siguiente contenido. Un saludo, buenas inversiones y forza Depor.